Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 26. Y hoy hablamos de lo útil, lo bello y Mercurio entrando en el signo de Libra. Durante esta semana vamos a tener varios tránsitos de Mercurio. Está llegando al final de Virgo y está entrando en Libra. Y como les vengo diciendo, todos los planetas que llegan al final de un signo y que están en los comienzos de otro, van a experimentar aspectos con los planetas transpersonales que están cada cual al final de sus signos o al comienzo, pero en este caso están los tres al final, ¿no? Neptuno al final de Piscis, Plutón al final de Capricornio, Urano al final de Tauro. Entonces, cuando llega al final, Mercurio hace un aspecto, hace una oposición con Neptuno, hace un trígono con Plutón y hace un trígono con Urano. Entonces, Mercurio, por decirlo de algún modo, se entrelaza con el movimiento que están haciendo los tres transpersonales en el cielo, que es un movimiento muy intenso, transformador y profundo. Pero además, en este caso, Mercurio y el Sol también, el Sol está un poco en esto, van a estar entrelazados con la línea nodal. Mercurio hace entonces aspectos con los tres transpersonales y empieza a acercarse al contacto con el nodo sur que se va a perfeccionar esta semana, trayendo, entre esta sumatoria de cosas, una gran crisis en relación a los temas mercuriales. Una gran crisis en relación a la comunicación, a la palabra, al entendimiento, cómo entiendo las cosas, cómo expreso las cosas, cómo comparto mis opiniones, cómo dejo que esta realidad interna se vuelque hacia afuera y se comparta con los demás, cómo participa la comunicación y la palabra del despliegue de mi identidad. Tengo una identidad, yo soy alguien que a su vez es una identidad dinámica. Esta identidad se va produciendo en el diálogo con otros y con otras, ¿no? Va teniendo una especie de performatividad. ¿Qué quiero decir? Se va haciendo al hacerse, se va haciendo al expresarse y esto es también al decirse. Lo que yo soy tiene un componente esencial, pero esa esencia siempre está, de algún modo u otro, puesta en juego. Y lo que soy es el resultado del modo en el que se pone en juego esa esencia. Nuestra identidad tiene que ver con nuestra esencia, pero va a ser concretamente el modo de ponerse en juego, el modo de expresarse de esa esencia. Y este modo de expresarse de la esencia, de nuestra esencia, entre otras cosas, va a tener mucho que ver con la palabra, con la comunicación, con nuestro modo de decirnos, con nuestro modo de compartir y de enunciar esto que hay en mí. Lo que hay en mí en cuanto a ideas, pensamientos, nociones, formas de concebir las cosas, lo que hay en mí en tanto deseos. Yo puedo desear aquello que puedo concebir como deseable. Antes de que existiera el cine no podía tener ganas de ver una película. Antes de enterarme que existían los piercings no podía tener ganas de hacerme un piercing. Si nunca en la vida vi un tatuaje, no puedo querer hacerme un tatuaje. Muchas veces, es cierto, inventamos cosas. Cosas que antes no estaban, de pronto aparecen. Pero esto es más del dominio de lo uraniano. Ahora nos quedemos en Mercurio. Y en Mercurio lo que va a aparecer es esta posibilidad de expresar algo de lo que soy, de un modo determinado, de un modo que tiene que ver con las palabras que hay disponibles. Yo puedo ser aquello que puedo nombrar como yo. Entonces, la transformación de Mercurio es también la transformación de los puentes, de los canales, de las vías a través de las cuales yo puedo expresar lo que soy. No solamente en cuanto a que yo soy algo y lo digo, sino en cuanto a los puentes, los canales y las vías con las que puedo entrar en contacto con esto que soy. Muchas veces los procesos terapéuticos lo que aportan concretamente son palabras para poder nombrar cosas que al ser nombradas existen y al existir pueden madurar, crecer, elaborarse, procesarse. La astrología tiene todo un código para nombrar ese mundo interior. Y a través de estos nombres que se le dan al mundo interior, podemos procesar, madurar, desplegar todo esto que pasa en el mundo interior. Ya sea porque lo nombro como la luna, porque lo nombro como Venus, o porque desde su saber una astróloga, un astrólogo viene y me dicen, bueno, tus mecanismos emocionales tienen que ver con tal y tal cosa. Esto haces para producir seguridad emocional, ¿cómo sabe? Y en ese descubrimiento del propio mundo interior hay una posible
reelaboración, hay una posible producción. A partir de entonces poder entender algo de lo que pasa adentro, las cosas pueden suceder de otro modo y pueden desplegarse de otro modo. Entonces vuelvo, mi identidad responde a una esencia que se expresa de un determinado modo y Mercurio es gran parte del modo de expresarse de esa esencia. En general, el gran planeta que tiene que ver con este movimiento de expresar la esencia es el Sol. Parte de las herramientas con las que cuenta el Sol para este proceso de expresar lo que es Mercurio. Mercurio es un aliado en ese movimiento que hace el Sol de expresar. Venus también, Venus aporta la sustancia que nutre y alimenta al Sol, que le da insumos y recursos al Sol para expresarse y para aparecer, pero también facilita los medios y los modos de desplegarse lo que esta esencia trae. Este pasaje de Mercurio del signo de Virgo a Mercurio del signo de Libra hace un énfasis en la belleza en nuestros modos de comunicar. Hace un énfasis en las formas, más allá de la utilidad o inutilidad de los gestos, de las palabras y de aquello que estoy diciendo, de para qué sirve lo que digo o de para qué sirve lo que hago, lo que pienso, algo del orden de qué tan bello, qué tan correcto es desde un punto de vista formal esto que estoy diciendo, expresando y comunicando. Mercurio transita entonces el signo de Virgo y va a pasar al signo de Libra. Hay algo que podríamos asociar con lo virginiano que tiene que ver con la artesanía, con la laboriosidad, el oficio, los dedos trabajando para que las cosas puedan funcionar de una forma lo más óptima posible. En Libra, en cambio, nos encontramos con la belleza. Y la belleza es, de alguna forma u otra, inútil, no sirve, no funciona. La belleza no es la optimización de una posibilidad, aunque puede ser muy bello. Una planilla de Excel puede ser maravillosamente linda, pero la belleza pasa por otro lado y tiene que ver con otra cosa. Quiero decir, sería la forma en la que fui pudiendo componer esta planilla para que, de una forma estéticamente agradable y armónica, funcione. Pero lo estéticamente agradable y armónico no hace al funcionamiento. Por ahí un programita con el que trabajo para editar no sé qué cosa puede funcionar perfectamente y ser muy tosco y rudimentario en su estética. Y puedo preferir otro que básicamente cumple la misma función, solo que es más agradable desde un punto de vista estético. Hay algo de Mercurio pasando de Virgo a Libra que tiene que ver con este cambio de atención sobre la comunicación y sobre el entendimiento. ¿Qué belleza necesito para poder decir lo que yo quiero decir? ¿Y qué belleza me permite decir lo que yo quiero decir? Siempre cuando decimos, hay algo que tiene que ver con lo que concretamente estamos diciendo y hay algo que tiene que ver con toda una serie de cosas que pasan como en el costado de lo que decimos, detrás de lo que decimos, adentro de lo que decimos. Y en cierto modo, en cierta medida, Mercurio transitando el signo de Libra nos lleva la atención a esa otra dimensión. Obviamente también podemos preguntarnos cuándo estamos diciendo honestamente lo que queremos decir y cuándo estamos diciendo lo que el otro quiere escuchar. Hay algo de esta pregunta que está muy bien, en particular porque va a estar Mercurio en conjunción con el Sol y en conjunción con el Nodo Sur, llevando a toda una revisión de cuándo nos corremos en nuestros vínculos, cuándo desaparecemos, cuándo cedemos espacio para que aparezca el otro, invisibilizando y negando algo de lo que somos. Es una pregunta rica, es una pregunta válida, interesante. Sin embargo, yo nos llevaría a observar un poquito más, con detalle, con detenimiento, qué es lo que dice nuestro modo de decir las cosas. ¿Qué es lo que comunicamos? No en el contenido concreto de lo que decimos, sino en la forma en la que lo estamos diciendo. ¿Qué lugar le damos al otro, por ejemplo, en nuestro modo de hablar? ¿Abrimos? ¿Hay espacio para realmente alojar a algo de lo que el otro trae o de lo que el otro le pase? ¿O hay algo en nuestro modo de decir las cosas que ocupa todo el espacio y no deja lugar al otro? Algo de lo que puede pasar esta semana con la oposición entre Mercurio y Neptuno es que en muchos momentos tengamos la sensación de que estamos siendo muy confusas, muy confusos, muy poco precisos en lo que estamos diciendo y en cómo lo estamos diciendo. Esto puede pasar, podemos sentirlo y puede pasar objetivamente,
Pero también puede ser que algo de esa sensación de confusión o de estar un poco perdidos tenga que ver, en última instancia, con que algo se está diciendo más allá de las palabras. Algo de ese Neptuno, de esa oposición a la que llega a estar Mercurio con Neptuno, puede traer a nuestra palabra, a nuestra comunicación, a nuestra voz, un contenido inconsciente profundo, tanto del propio inconsciente como de un inconsciente colectivo. Puede ser que sea confuso lo que estamos diciendo porque de pronto se arrebaten un montón de sentidos que quieran aparecer en paralelo y no sepamos cómo hacer. Y en ese sentido, apoyarnos en lo artístico y en lo estético puede ser una gran alianza. A veces pensar en la forma en la que decimos las cosas es alojar esa multiplicidad de sentidos posibles a lo que estamos diciendo. ¿Qué decimos cuando decimos algo? Bueno, una multitud de cosas. De esa multitud de cosas que decimos al hablar, algunas voluntariamente las elegimos, las acotamos y las enfocamos, y eso está muy bien. Pero con este aspecto de Neptuno a Mercurio puede pasar que nos cueste hacer este movimiento, de acotar y de enfocar para decir una cosita, más precisa, más concreta. Esto no necesariamente está mal, aunque claro, puede dar mucho lugar a ambigüedades, a desentendimientos, a sentirnos perdidos, perdidas, a decir una cosa cuando queremos decir otra. Y acá es interesante escuchar qué decimos y ver qué entiende el otro respecto de eso que dijimos. Hay algo del equívoco que a veces comunica aquello que nuestra identidad todavía no admite. Quizás estemos diciendo involuntariamente algo que todavía no podemos admitir la necesidad de decir. Prestarle atención a los fallidos, a los equívocos, a los malos entendidos durante estos días, porque pueden ser muy reveladores. Y es verdad que puede haber una tendencia a castigarnos o a sentirnos incómodos e incómodas por lo que dijimos, pero también es cierto que puede ser una hermosa forma de ser capaces de dar cuenta de algo que de otro modo, insisto, está inaccesible. En paralelo de este proceso mercurial que, insisto, nos lleva a revisar la comunicación y la palabra, pero también profundamente nuestro modo de entender el mundo, de darle forma a lo que no tiene forma para poder de algún modo incorporarlo a nuestra realidad humana, estos tránsitos de esta semana de Mercurio tocan también tránsitos del Sol. Sigue en oposición a Neptuno el Sol, sigue en trígono con Plutón y sigue en trígono con Urano, y entonces todavía sigue transformándose y reelaborándose la identidad. Y mucha de esta transformación y mucha de esta reelaboración tiene que ver con lo vincular. Y acá tenemos al Sol en conjunción con el nodo sur, en conjunción con la luna negra, trayendo una gran transformación de la identidad, buscando que esta identidad pueda alojar cosas más profundamente propias. Pulsos vitales, profundos, que buscan un espacio y que yo necesito hacer toda una readecuación de lo que considero yo para poder alojarlos. Esa readecuación es un movimiento progresivo, no es que de una vez y para siempre yo me permito darle la bienvenida a Lilith, surfear en la línea de nodos lo más tranquila, lo más tranquilo. Hay un proceso un poco espiralado en donde voy y vuelvo, paso por distintos lugares una y otra vez, y estos lugares por los que paso me van permitiendo un enriquecimiento. Haría énfasis específicamente en una repetición en este episodio y en relación a estos tránsitos de los que hablamos, que es la dinámica de la proyección. Muchas veces pasa que me encuentro con un novio, una pareja, un amante, que me trae lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y en general, en esta repetición, que aparece en un vínculo, aparece alguien que vuelve a jugar un rol, que vuelve a jugar un lugar conocido y familiar, ¿no? Me vuelvo a encontrar con mi mamá, me vuelvo a encontrar con mi papá, me vuelvo a encontrar con un abuelo, me vuelvo a encontrar con alguien, pueden ser personajes menos nítidos, menos claros, ¿no? Me vuelvo a encontrar con alguien que me maltrata, me vuelvo a encontrar con alguien que me abandona, me vuelvo a encontrar con alguien que desaparece, me vuelvo a encontrar con un personaje. ¿Qué me trae este personaje con el que vuelvo a encontrar? Bueno, no siempre, y esto es importante, no siempre, y la astrología funciona muy así, no siempre. No tenemos una receta para cerrar todos los sentidos y que todas las cosas signifiquen siempre lo mismo. No siempre, pero en muchas ocasiones
Algo de lo que reaparece con estos personajes son proyecciones inconscientes. Podría ser, por ejemplo, por decir algo, lo voy a decir medio técnico, no se asusten, tengo a Urano en casa 7 y me vuelvo a encontrar con parejas que desaparecen, me vuelvo a encontrar con parejas hiperintelectuales. Esto daría cuenta de una proyección. Yo estoy poniendo en mis parejas algo que es mío, algo que es propio. O al revés, yo me paro en un lugar muy desapegado, de mucha distancia emocional, no me comprometo afectivamente y reaparecen vínculos que me demandan un compromiso afectivo. Y bueno, yo puedo ser muy acuariano en un montón de sentidos vinculados con el afecto, pero tengo, no sé, la luna en una casa de agua, por ejemplo. Lo que quiero decir simplemente es, armo la identidad en un lugar más aire, y el aire que es desapegado, fluido, libre, va y viene. Pero hay una parte de mí que tiene que ver con el agua. El agua me encuentro con el apego emocional, con el afecto, con la necesidad de cercanía y de intimidad. Alguna de estas dos partes voy a tener que ponerlas afuera, porque me cuesta armar una identidad con la suficiente complejidad como para amalgamar el aire y el agua. Entonces vuelvo a encontrarme con ese agua que no puedo asumir como propia una y otra vez en el otro. Menciono el mecanismo de la proyección, me detengo a describirlo y me detengo a desplegarlo porque tiene mucho que ver con algo de lo que trae la energía libriana. Y parte de lo que viene barriendo el nodo sur en su trabajo al pasar por Libra tiene que ver con desarmar y desarticular proyecciones inconscientes que hacemos sobre nuestra pareja. Podemos proyectar también el abandono, que nuestra pareja nos va a dejar, que nuestra pareja no nos quiere. Podemos proyectar un rechazo, podemos proyectar muchísimas cosas sobre las demás personas. Muchas veces construimos muy fuertemente y muy ciegamente una respuesta emocional de los otros sobre nosotros. Claro, esto no es siempre, y esto es re importante decirlo, porque muchas personas tenemos que hacer enormes trabajos para poder dejar de cargar con todo, ¿no? Veo en mí esto, todos espejo, todos somos espejo, entonces si me lo dijo por algo, no, a veces el otro te dice cualquier cosa. Esto es importante también tenerlo presente. Si hay un trabajo que hacer para poder asumir cosas que proyectamos en los demás, muchas veces también hay un trabajo que hacer para no dejar pasar todo lo que los otros ven en nosotros. Cada cual sabrá a dónde tiene que hacer cada una de estas operaciones, a dónde tiene que asumir como propios ciertos deseos, ciertos impulsos, ciertas necesidades que suele poner afuera y verá a dónde tiene que poder dejar de asumir como propias cosas que ven los demás, que fantasean los demás, que los demás creen que somos aunque no sepamos. ¿Y a ustedes qué les suele pasar? Si quieren, cuéntenme en los comentarios. ¿Son team proyección o team me hago cargo de todo? ¿Suelen poner las cosas en los otros o suelen tomar cualquier cosa que ande dando vuelta por ahí? O las dos. Muy genérico, diría algo así como que los mecanismos ligados a lo libriano tienden a proyectar, los mecanismos ligados a lo pisciano, a lo neptuniano, tienden a dejar pasar excesivamente. En general, cuando se da un mecanismo de proyección, lo que suele darse es una especie de circulación de proyecciones. Y esto es fascinante. Yo pongo algo en Roberto y Roberto pone algo en mí. Yo veo algo en el otro y el otro ve algo en mí que no tiene que ver con lo que somos, que tiene que ver con algo que cada cual está proyectando sobre el otro. Por ejemplo, yo proyecto abandono en Roberto y Roberto proyecta demanda en mí. Yo le pido a Roberto que no se vaya, porque siento que Roberto me va a abandonar, y Roberto siente la asfixia de esa demanda emocional. Pero Roberto por ahí tiene ganas de quedarse, no se estaba yendo, y yo en realidad no le estoy demandando nada, estoy viviendo un temor ligado a una fantasía. Esto pasa un montón en los vínculos. A veces hay algo muy sorprendente de la capacidad que tenemos de generar situaciones medio prefabricadas, por decirlo de algún modo, que surgen de lo profundo de nuestras fantasías, generando escenas, armando escenas. El Sol está en conjunción con el nodo sur y con Lilith. Estas escenas tienden a hacer crisis, a colapsar. ¿Y qué pasa cuando estas escenas colapsan? Me enfrento cara a cara con lo que hay en mí. Ah, esto que estaba viendo en Roberto, en Juan, en Pepito, en Manolito, ¿es mío? Ah, uff, ¿cuánto?
no puedo con esto, lo voy a volver a proyectar. No se sientan mal si es así. Cuando puedan, cuando podemos, recién cuando podemos, habrá que esperar el prodigio de poder para dejar de hacer esta proyección y para poder encontrarse con esa ambigüedad interna que de alguna forma todos y todas tenemos. La linealidad en las concepciones, en los modos de vida y demás, normalmente no está en ninguna carta. Es muy infrecuente encontrarnos cartas en donde no haya estas ambigüedades, estas polaridades conviviendo. Soy neptuniana y soy uraniana. Fucha, tengo toda una relación súper importante con la emocionalidad, con la sensibilidad. Necesito intimidad. Hay algo de la intimidad que tiene mucho que ver conmigo y a la vez necesito distancia, desapego, espacio, aire, que el otro no me importe, ¿no? Estas dos cosas conviven. Podría decir soy también. Soy distancia, desapego, soy emocionalidad, soy intimidad. Aparece el aire, aparece el agua. ¿Cómo conviven estas dos cosas? ¿Cómo logro finalmente desarrollar una identidad tan compleja que permita la convivencia de estos elementos? Bueno, en gran parte mi aprendizaje en este camino es justamente proyectar. Entonces, no se sientan mal frente a la proyección, podemos asumirla como parte de aquello que nos permite, que efectivamente nos permite, conquistar una posible incorporación de algo que somos. ¿Cómo me conozco? En este movimiento, en la proyección. Muchas veces pasa esto también con el ascendente, ¿no? Que proyectamos en amigos y en amigas que nos... Por ejemplo, tengo el ascendente Acuario, todos mis amigos son acuarianos. Tengo el ascendente Piscis, tengo un novio re pisciano que está todo volado todo el tiempo. En algún momento, por la serie de veces que pasé por el encuentro con una persona pisciana, puedo dialogar de otro modo con la energía pisciana, puedo componer de otra forma con lo pisciano. Estas personas me van dando escenarios posibles. Mi novio pisciano me llevó al teatro, y me enamoré del teatro y ahora hago clown. Mi ascendente en Piscis sonríe. Mis amigos acuarianos me llevaron a ver una banda punk de la que me hice fanática. Me invitaron a una organización social, política, territorial, barrial. Entonces, estos esquemas de proyección son parte de un mecanismo de crecimiento y de maduración que nos permite ir encontrando escenarios de la vida en los que poner en juego de una forma armónica y agradable algo de lo que somos. En muchos casos, lo que nos pasa es que sentimos que algo de eso que somos es imposible, no tiene ningún lugar, nada lo puede alojar. Descubrir esos lugares que alojan esto que somos es muy aliviante, es muy enriquecedor y es muy potente. Respecto del tránsito del Sol, conjunción Nodo-Sur y conjunción Lilith, me gustaría agregar una cosa más que esta semana, la semana que viene, el 2 de octubre es el eclipse concretamente, es la fecha en la que va a salir el próximo podcast. Voy a hablar de eso, voy a sacar un informe especial, como hacemos todas las lunas nuevas y llenas. En este espacio publicamos un informe de la luna. Y en el caso de la luna nueva con eclipse también lo hacemos. Así que yo creo que el lunes anterior, el 30 de septiembre, estará saliendo a la luz el audio y el texto en Instagram que elabora algunas palabritas en relación a lo que trae este eclipse. Pero me gustaría hoy mencionar, porque probablemente lo estemos viviendo ya desde varios días antes y dure varios días después, y luego también sea un proceso que involucre varios meses posteriores, que es probable que este eclipse remueva memorias profundas del cuerpo. En particular, memorias de temor. Puede remover temores profundos. Y en algunos casos puede sacudir memorias que tengo guardadas, limitando mi acceso a la vitalidad. Hay cosas que a veces no podemos recordar porque no las podemos concebir posibles. Algo de eso se conmueve durante estos eclipses y algo de lo que estábamos reteniendo y guardando aflora. Puede aflorar para el lado de la conciencia que yo recuerde y que vea, o puede aflorar como un proceso aún inconsciente y que simplemente se reacomode algo, y la experiencia puede ser simplemente de sentir temor, incomodidad, perturbación y llegar a un lugar de mayor alivio. Si hay algo de ese pasaje, hay algo del proceso que se hizo de un modo inconsciente. Perturbación que no sabemos qué es, alivio.
no necesariamente tengo que pasar las cosas por la conciencia para que haya un movimiento y para que haya una transformación. En ese proceso de perturbación y alivio, yo puedo encontrarme pudiendo algo que antes no podía. Perturbación, alivio y hago una muestra. Perturbación, alivio y, no sé, me acerco a una persona que me gusta un montón y que hace mucho que quería acercarme y nunca me animaba. Perturbación, alivio, conquisto una posibilidad que antes no estaba. Algo estaba inhibido, perturbación, alivio, se desinhibe. Ahí hay algo que pasó, aunque no entendamos qué. Y está bien que no entendamos qué, no pasa nada con que no entendamos qué. Pero en muchas ocasiones los procesos librianos incluyen pasar por la conciencia, y el sol incluye pasar por la conciencia. Entonces lo perturbador que sucede en muchas ocasiones en los eclipses es que justamente vamos a pasar por la conciencia cosas que son incómodas, dolorosas, perturbadoras, cosas que de alguna forma no teníamos en la conciencia porque eran incómodas, perturbadoras y dolorosas. A veces estos procesos de eclipse pueden hacer aflorar esas memorias del cuerpo. Nos invitaría a entenderlas como memorias y a poder ver la no actualidad de esto que estamos sintiendo en el cuerpo en el caso de que aparezca. Y siempre y en todos los casos, el movimiento implica abrir y complejizar la identidad. Esto que decíamos antes, ¿no? Que se abre y que se complejice la identidad para poder alojar un poco más ampliamente lo que somos. Puede ser que sea insoportable, es verdad. Puede ser que algo de eso que nos pasó, que vivimos, que está guardado en la memoria, esté guardado en la memoria porque es insoportable y no haya dejado de serlo. Entonces puede ser que este periodo sea un periodo incómodo y sea un periodo del cual lo único que vamos a querer es que termine. Sí, es verdad. Respecto de esto, podría decir que encontrar vínculos, lugares en donde poder apoyarnos, personas que sean capaces de alojarnos y recibirnos frente a esta angustia, es muy valioso. Entonces quizás parte de lo que nos puede regalar este tránsito es aprender a pedir ayuda. Claro está que no para todo el mundo habrá memorias profundas guardadas en el inconsciente de temores muy enormes. De alguna forma u otra, creo que el miedo es parte de lo que constituye todas nuestras subjetividades, nos toca de alguna forma u otra a todos. Entonces, bueno, es muy probable que de un modo u otro todos tengamos que hacer algún proceso en relación a los temores. Pero, bueno, hay como dos capas, ¿no? Me quedo un cachito trabajando, trabajé esta capa más profunda, trabajo una capa por ahí un poco más superficial o un poco más humana, mencionando algo de que en muchas ocasiones el temor nos lleva a comprimirnos, evitando la circulación de una vitalidad que sentimos peligrosa en tanto puede arrebatarnos algo de lo seguro, de lo sólido, y en muchas ocasiones hay algo de eso seguro y de eso sólido que tiene que ver con lo que concebimos seguro y sólido, y no con lo que efectivamente lo es. Este eclipse nos lleva un poco a buscar cierta distensión, a buscar la posibilidad de que vivamos cosas que quizás no entendemos del todo sin que eso implique un riesgo, que vivamos cosas que pueden ser perturbadoras o conmovedoras sin que eso implique un riesgo. Me extendí de nuevo en este podcast, pero no quiero irme sin antes mencionar algunos de los tránsitos más importantes de esta semana. Les agradezco mucho sus comentarios, que no solamente hacen que el canal crezca y que sea más conocido por más personas y que esto llegue a más gente. Esto, ¿no? Los comentarios, compartir, poner like y demás hacen que el algoritmo funcione y entonces esto se vuelve más conocido. Pero además también trae un acercamiento, digo, es una comunidad pequeña, está bueno estarnos cerca. Cuéntenme cómo están, cómo se sienten, qué les pasa con algo de esto que les comparto. El 25 de septiembre Mercurio hace oposición con Neptuno, estuvimos hablando de eso. Y el 26 hace trígono a Plutón e ingresa en Libra en el mismo día. Mercurio y el Sol hacen oposición al nodo norte, esto es, hacen conjunción con el nodo sur. El 30 de septiembre Marte hace un trígono con Saturno, acercándonos la posibilidad de autonomizar un poquito más nuestro mundo emocional, nuestro mundo sensible, de poder aparecer un poquito más dentro de nuestra familia. No necesariamente somos todo esto que nos exigen ser, también podemos poner otra cosa, traer otra cosa, aportar otra cosa hacia el interior de nuestra familia.
podemos intentar que adentro de casa sea reconocido un poco más finamente esto que nosotros somos. Y el mismo 30 hay una conjunción del Sol con Mercurio, que estuvimos hablando de esto, que trae mucho esa conciliación entre lo que hay en el propio mundo interior, que busca expresarse, y la palabra, y el entendimiento y la razón como una forma de tejer estos puentes entre el adentro y el afuera. Cuando entiendo, incorporo algo del mundo a mi mundo interior. Cuando expreso, dejo salir algo de lo que soy hacia afuera. Algo de esa dinámica, muy parecida a lo que trae la respiración, ¿no? En la inhalación hay algo que se vuelve parte de mí y que luego en la exhalación dejo salir. Algo de esto, de poder respirar el vínculo, de poder respirar la palabra, de poder respirar la relación con el mundo exterior. Bueno, muchas gracias por todo. Yo soy Sebastián Bru. Este fue el 27º quito astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología en Instagram, en YouTube, sebabru en Facebook, Espacio Interior Astrología también en Facebook. Pueden seguirnos también en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music. Gracias por estar ahí y nos seguimos encontrando. Un abrazo.